Ahora te hablaré del problema de la guerra entre los Beltrán y la gente del Chapo Guzmán. Una guerra que dejó un río de color púrpura por todo el país y también allí en Sonora. Se fueron por las familias y casi acabaron con los socios que habían sobrevivido a la guerra contra los arillanos. Aquellos que eran sus aliados, pero en esta nueva pesadilla no tuvieron tanta suerte. Los hermanos de Marquitos también fueron aniquilados. Otros familiares y socios de los Quintero también tuvieron velorios. Los nombres de los protagonistas fueron reservados por la prensa y en el mismo gobierno fueron excluidos de expedientes judiciales. Hubo mucha gente que murió y poca gente se enteró. Desde el caso que se documentó como el principio del infierno, hubo muchas vidas que se apagaron por traiciones o por no dejarse alinear. El R5 era tal vez el más centrado de aquellos jefes de comando. Su gente era disciplinada y se notaba la diferencia con su trato para los socios. Entonces, se corrió el rumor de que los Zetas habían mandado apoyo a los Beltrán Leiva. Era para atacar las plazas por todos lados. El grupo había llegado en avionetas que estuvieron sobrevolando de pasada por los terrenos del R5. Aviones muy grandes habían aterrizado más hacia el sur. Se dice que en un rancho de Gilo de Cid. Villanueva preparó a toda su gente y avanzaron por Ocuca, en la carretera a Caborca, por ahí por brechas durante el día para clavarse en puntos estratégicos a modo de esperar a que cayera la noche. Los puntos que avanzaron por las brechas serían los contragolpes por si les llegaba apoyo por cualquier lado. El gobierno había recibido la orden de no salir y de no reportar nada a ninguna otra dependencia, ni militar ni federal. Se dice que por ahí estuvo la falla. Fue alguno del gobierno que le avisó a los contrarios. No tardaron mucho en enterarse que un mayor del ejército de nombre Luis Heriberto Jiménez Juárez, y que éste a su vez había asignado por un general para comunicarse con Isidro Flores Mesa, le envió las coordenadas cómo se estaban acomodando en la montaña. La contra movió toda su gente a puntos cercanos a donde la gente de Sonora se iba a camuflajear. Se colocaron explosivos en el camino y francotiradores en las partes altas. Todos fueron neutralizados y el plan se vino abajo. Isidro mandó sus mejores hombres en avionetas exclusivamente para ese topón. 6 grupos cuidaban Zaric, 3 grupos en Altar, otros 4 grupos en Sasabe, además de la gente que ya estaba en el rancho de Gilo de Cid, los cuales no se movieron por si los tenían vigilados, que no fueran a sospechar que ya estaban en alerta. Así pasaron las horas. Al caer la noche, cuando la caravana del R5 llegaba al punto de Cerro Prieto para esperar a los contrarios ya estaban acomodados. Y entonces le llovieron balas por todos lados, sin darle tiempo de bajar de las camionetas. Cuando intentaron romper la emboscada, pisaron las minas sembradas y las explosiones hicieron volar los vehículos con todo y gente. Los puntos que dejaron para contraatacar se tuvieron que mover hacia el lugar donde estaba el tiroteo, echando abajo todo el plan que se había trazado. Pero fueron interceptados por los contra que ya los estaban vigilando. Cayeron pues en una trampa. Dicen que esa gente se rindió y se los llevaron vivos, solamente para cortarlos en trocitos más adelante. Y así seguía el tracatrán pum pum tan tan por todo Tubutama. Dicen los pobladores que comenzaron a pasar las camionetas dejando la polvadera, mientras a lo lejos se escuchaba en la noche los disparos y los truenos. Era como si estuviera lloviendo. Fueron horas y horas de aquel combate, desde las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana, poco antes de amanecer. Pasaron las últimas camionetas ya de salida por la comisaría de la Reforma. De ahí tomaron la carretera para perderse, uno para un lado y otros para el lado contrario. Entre estos, vieron pasar al de las 20 trocas, aunque en esta ocasión ya nomás lo escoltaban 2 camionetas llenas de agujeros. El R15 logró sobrevivir, aunque se dice que había quedado mal herido.